Con este video terminamos la primera parte de cinética química. Veremos en este caso los métodos para determinar la ley de velocidad de una reacción. Como vimos en el video anterior, la ley de velocidad de una reacción se puede determinar experimentalmente en función de las concentraciones de los reactivos, empleando dos parámetros que son la constante cinética y el orden de la reacción. Veamos un esquema sencillo de cómo podemos determinar la ley de velocidad de una reacción. Supongamos que inicialmente introducimos los reactivos en el reactor en condiciones controladas de temperatura, presión, concentraciones iniciales, etc. Dejamos reaccionar un tiempo y luego de ese tiempo sabemos que si tomamos una muestra, en esa muestra tendremos tanto productos de la reacción como los reactivos que aún no han reaccionado. Sobre esta muestra podemos emplear técnicas analíticas para determinar la concentración de una o más especies de participantes de la reacción. Si dejamos evolucionar la reacción por más tiempo, podemos entonces seguir tomando muestras y repetir estas determinaciones analíticas hasta que tengamos datos suficientes. Con estos datos experimentales podemos construir una tabla o un gráfico donde veremos cómo evoluciona la concentración de esta especie Y en función del tiempo, partiendo de una concentración inicial hasta llegar a una concentración final, que será obviamente el tiempo final de nuestro experimento. Ya veremos que en función de los datos que tengamos podemos emplear distintos métodos y estos métodos nos van a servir para determinar el orden de reacción y la constante cinética, de manera que quedaría determinada la ley de velocidad. Obviamente esta ley de velocidad va a estar determinada a una temperatura que pensamos que era constante o que mantuvimos constante, que obviamente va a ser la misma temperatura a la que estábamos trabajando. Si yo quisiera conocer la constante cinética a otra temperatura, deberíamos repetir los experimentos a la temperatura deseada. Trabajaremos entonces a partir de datos de concentración o de presiones parciales en caso de sistemas gaseosos, de los reactivos o de los productos en función del tiempo, empleando distintos métodos. En este video veremos algunos de ellos: el método integral, el del tiempo de vida media, que está relacionado con el método integral, el método diferencial, el de las velocidades iniciales y el método de inundación o aislamiento. Nosotros vamos a mostrar en este video los desarrollos a partir de las concentraciones molares, pero todas las ecuaciones pueden convertirse de una manera muy sencilla para trabajar con presiones parciales. Lo que habría que tener en cuenta en cada caso es si la constante va a cambiar sus unidades, de manera, recuerden, que la velocidad siempre tenga la misma unidad. Para emplear el método integral seguiremos una serie de pasos. En primer lugar, suponemos el orden de reacción. Vamos a encontrar las ecuaciones que correspondan a ese orden de reacción. Luego verificaremos si los datos experimentales se ajustan o no a las ecuaciones que planteamos para ese orden supuesto. Y luego repetiremos con varios órdenes de reacción y elegiremos el que dé un mejor ajuste. Veamos primero reacciones sencillas, reacciones que tengan un solo reactivo que den cualquier cantidad de productos. Para estas reacciones, la velocidad la podemos expresar como menos la derivada de la concentración de A respecto del tiempo, y además, según la ley de velocidad, podemos decir que es igual a K por la concentración molar de A elevado a la N. Noten que en este caso el coeficiente estequiométrico de A es menos 1, pero podría considerarse todo el mismo planteo con un coeficiente estequiométrico distinto, considerando que como este permanece constante, podría incluirse dentro del valor de la constante. Partimos, para usar este método, de datos experimentales
de la concentración de A versus tiempo. Si no tenemos estos datos, tendríamos que encontrar la forma de conseguirlos. Entonces dijimos que en primer lugar suponemos el orden y en segundo lugar encontramos las ecuaciones correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a suponer primero una reacción de orden 0. Si reemplazamos n por 0 en la ecuación que ya habíamos visto para la velocidad, nos queda que menos la derivada de la concentración de A respecto del tiempo es igual a la constante cinética. Si separamos variables e integramos entre el tiempo inicial y el tiempo como variable, para poder expresar justamente la concentración en función del tiempo, nos puede quedar una expresión de este estilo, que fíjense que si graficamos la concentración de A en función del tiempo, cuando el tiempo vale 0 o el tiempo es igual al tiempo inicial, la concentración de A vale a 0 o a sub 0, y luego podemos decir que esta reacción tendrá un comportamiento según una recta en la que la pendiente va a ser igual a menos K y obviamente la ordenada al origen es A inicial, la concentración de A inicial. De la misma manera, si suponemos que la reacción es de orden 1, podemos encontrar la ecuación correspondiente. En este caso llegamos a que el logaritmo de la concentración de A es igual al logaritmo de la concentración inicial de A menos K por T. Y para el orden 2 también trabajamos exactamente de la misma manera y llegamos a que 1 sobre la concentración de A es igual a 1 sobre la concentración inicial de A más K por T. Y noten que en las tres expresiones marcadas en celeste son expresiones linealizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros partimos de los datos experimentales de la concentración de A en función del tiempo, podemos hacer regresiones lineales sobre distintos conjuntos de datos. En el caso de orden 0, encontraríamos una regresión que se ajusta con una regresión lineal si graficamos la concentración de A versus el tiempo, como ya vimos. En el caso de orden 1, la versión linealizada dice que deberíamos representar el logaritmo de la concentración de A en función del tiempo. Y en el caso de orden 2 deberíamos trabajar con los valores de 1 sobre la concentración de A en función del tiempo. Graficando cada conjunto de datos, deberíamos buscar cuál se puede ajustar mediante una regresión lineal con un mejor R cuadrado. Recuerden que cuanto más cercano sea el R cuadrado a 1, quiere decir entonces que la linealización, que en realidad que los datos experimentales se ajustan mejor según la linealización planteada. Ya habíamos visto cómo varía la concentración de A en función del tiempo para una reacción de orden 0, pero veamos ahora un poco cómo quedan las gráficas para una reacción de primer orden. Si graficamos la concentración de A en función del tiempo que obtuvimos experimentalmente, obtendríamos una curva como esta, pero en cambio si graficamos la versión linealizada, es decir, el logaritmo de la concentración de A versus el tiempo, deberíamos encontrar que los datos experimentales se ajustan a una recta. Como ya vimos, en este caso la pendiente debería ser igual a menos K y la ordenada al origen igual al logaritmo de la concentración inicial de A. Si nosotros despejamos la concentración de A de esta expresión linealizada, encontramos que la concentración de A obviamente varía de forma exponencial con el tiempo y eso es lo que estábamos representando en el primer gráfico. Si suponemos que esta reacción de primer orden es una reacción sencilla de A que da B con una estequiometría 1 a 1, nosotros podemos escribir también la velocidad en función de la concentración de B y podemos plantear además que por balance de masa la concentración de B en el tiempo t, en cualquier momento que consideremos, tiene que ser igual a lo que se consumió obviamente de reactivo.
Entonces, reemplazando la concentración de A por la expresión que vimos en la diapositiva anterior, podemos encontrar una expresión para la concentración de B en función del tiempo y obviamente de la constante cinética que ya habíamos determinado. De esta manera podríamos encontrar un gráfico como el que vemos, en el que se aprecia que la concentración de A disminuye desde la concentración inicial. Si se completara todo, si se completara, la reacción, disminuiría hasta 0 y la concentración de B aumenta desde 0, suponiendo que inicialmente no hay B presente en el reactor, hasta idealmente, a partir de una estequiometría 1 a 1, la concentración inicial de reactivo. Podemos hacer el mismo análisis para una reacción de segundo orden. Sabemos que en este caso, si graficamos la concentración de A en función del tiempo, no va a tener una variación lineal, pero en cambio sí será lineal si graficamos 1 sobre la concentración de A en función del tiempo. En este caso la pendiente es igual a K, fíjense que tiene una pendiente positiva, y la ordenada al origen es 1 sobre la concentración inicial de A. Si ninguno de los órdenes ajustaran correctamente a las relaciones lineales planteadas, podríamos seguir trabajando con órdenes superiores. En general, para cualquier orden distinto de 1, podemos encontrar una expresión como la marcada en azul, obviamente separando variables e integrando entre T0 y T. Y en ese caso, si la reacción se corresponde con este orden n distinto de 1, al graficar A sobre la concentración de A sobre la concentración inicial de A elevado a la 1 menos n versus el tiempo, deberíamos obtener una recta dependiente igual a K por n menos 1 por la concentración inicial de A a la n menos 1 y una ordenada al origen igual a 1. ¿Qué pasa si tenemos una reacción con dos reactivos, A y B, que dan productos, que en este caso no nos interesan? La velocidad ahora la podríamos expresar en función de, obviamente, de la concentración de A o de B indistintamente. Vamos a trabajar con la concentración de A, diciendo que menos la derivada de la concentración de A respecto del tiempo es igual a K por la concentración de A por la concentración de B. En este caso estamos suponiendo un orden respecto de A igual a 1, un orden de B respecto igual a 1, es decir, un orden global igual a 2. Para simplificar el desarrollo matemático podemos definir una nueva variable x que va a ser igual a la concentración inicial de A menos la concentración de A en el tiempo considerado, es decir, la cantidad de reactivo A consumido. Obviamente esta variable x también depende del tiempo. Entonces, la derivada de x respecto del tiempo es igual a menos la derivada de A respecto del tiempo. Sabemos que la derivada de la concentración inicial de A respecto del tiempo es igual a 0. Por estequiometría 1 a 1, en este caso, como planteamos la reacción, también X va a ser igual a la cantidad de reactivo B consumido, porque sabemos que se van a ir consumiendo mol a mol. De esta manera podemos escribir la ecuación en función de una sola variable, es decir, la velocidad de la reacción va a ser igual a la derivada de X respecto del tiempo, y esto es igual a la constante cinética por la concentración inicial de A menos X por la concentración inicial de B menos X. Noten que como nosotros supusimos orden 1 respecto de ambos reactivos, los paréntesis están elevados a esta potencia. Si separamos variables e integramos entre tiempo inicial y el tiempo t, noten que en el tiempo inicial x vale 0 porque justamente no se consumió ninguna cantidad de reactivo. Esta integral podemos resolver por fracciones simples y podemos analizar tres casos distintos. Por ejemplo, si partimos de concentraciones iniciales iguales de A y de B, podemos reemplazar la concentración inicial de B por la concentración inicial de A, entonces nos queda la integral como la integral de 1 sobre la concentración inicial de A menos X elevado al cuadrado, porque los dos paréntesis serían iguales.
De esta manera, si resolvemos, la ecuación que encontramos es que el 1 sobre la concentración de A y también 1 sobre la concentración de B, ¿sí? Serían variables, variarían de la misma forma, es igual a 1 sobre la concentración inicial de A o la concentración inicial de B más K por T. O sea, coincidiría con la ecuación que habíamos visto de segundo orden en un solo componente. El segundo caso es si las concentraciones iniciales son distintas. En ese caso nos va a quedar una ecuación un poco más complicada en función de ambas variables, que obviamente igual van a tener una relación porque se van a ir consumiendo en relación estequiométrica. Entonces, si linealizamos esa expresión, podemos encontrar una expresión como la que vemos aplicando logaritmo, separando los logaritmos, y entonces encontraríamos una recta si graficamos el logaritmo de la concentración de B sobre la concentración de A en función del tiempo, donde la pendiente va a ser igual a la diferencia entre las concentraciones iniciales de B y A por la constante cinética, y la ordenada al origen debería ser igual al logaritmo de la concentración inicial de B sobre la concentración inicial de A. El último caso sería un sistema en el que partimos con uno de los reactivos en un exceso muy grande, es decir, por ejemplo, si la concentración inicial de A es mucho mayor que la concentración de B, a medida que la reacción ocurra podemos considerar que a medida que B se consume, la concentración de A sería invariable o virtualmente invariable, ya que el consumo de A es despreciable respecto a la concentración inicial de A. Entonces podríamos asumir una reacción de pseudo primer orden en la que la constante ahora es K', que incluye a la concentración inicial de A prácticamente como una constante. Veamos ahora el método del tiempo de vida media. Antes de explicar el método, vamos a definir el tiempo de vida media como el tiempo que tardan los reactivos en reducir su concentración a la mitad. Entonces, si nosotros tenemos un gráfico de concentración de reactivo versus tiempo, que tenga cualquier forma, fíjense que en este caso tenemos una concentración inicial de A, obviamente cuando el tiempo es igual a 0, y entonces buscamos el tiempo en el que tarda en reducirse la concentración a la mitad, es decir, en alcanzarse una concentración a 0 sobre 2. Entonces, si nosotros tenemos los datos experimentales para este sistema, podemos dejar reaccionar el sistema hasta que alcance esta concentración y medir entonces cuál fue este tiempo de vida media. Para poder usar este método necesitamos datos de distintos experimentos empleando distintas concentraciones iniciales. Entonces vamos a tener una tabla como la que ven ahora en pantalla, es decir, para cada concentración inicial medimos el tiempo de vida media de la reacción. Luego la forma de resolver es muy similar al método integral. Primero suponemos el orden, después encontramos las ecuaciones correspondientes. Ahora, en vez de usar el tiempo como variable, vamos a usar el tiempo medio, y en vez de usar la concentración, vamos a usar la concentración inicial. Verificamos que los datos experimentales se ajusten a las ecuaciones planteadas, que van a estar linealizadas, entonces las vamos a ajustar mediante rectas, y vamos a repetir con varios órdenes posibles, eligiendo el que dé mejor ajuste, es decir, el que dé mejor R cuadrado. Entonces, con el método integral habíamos visto que si suponíamos orden 0, orden 1, orden 2, encontrábamos estas respectivas ecuaciones que les repetí acá. Pero en este caso, si nosotros decimos que cuando t vale t medio, la concentración de A es igual a la concentración inicial de A sobre 2, podemos reemplazar en las expresiones y trabajándolas un poquito vamos a encontrar las siguientes. Para orden 0, el tiempo de vida media es igual a la concentración inicial de A sobre 2 por K, es decir que vamos a observar una relación lineal entre el tiempo medio y la concentración inicial, siendo la pendiente igual a 1 sobre 2K. Para el orden 1, vemos que el tiempo de vida media va a ser igual al logaritmo de 2 sobre K,
donde podemos observar que el tiempo de vida media no depende de la concentración inicial de reactivo, es decir, que va a ser constante sin importar qué concentración inicial empleemos. Y para el orden 2 encontramos una relación inversa que dice que el tiempo de vida medio es 1 sobre K por la concentración inicial de A, es decir, que si graficamos en función de 1 sobre concentración inicial, la pendiente debería ser 1 sobre K. En el caso general, para n distinto de 1, obtenemos una ecuación que es un poco más compleja, pero también podríamos hacer una regresión lineal graficando el logaritmo del tiempo de vida media en función del logaritmo de la concentración inicial de A. Veamos ahora el método diferencial. Para usar este método necesitamos datos de la concentración de reactivo en función del tiempo, y entonces con los datos experimentales vamos a hacer una gráfica de concentración de A versus tiempo y trazar una curva suave para unir todos los datos experimentales. En este punto obviamente va a depender de la prolijidad o de la precisión que uno le dé al gráfico. Y es una limitación de este método cuando tenemos pocos puntos y entonces tenemos un poco que imaginar cómo es la curva en algunas regiones. Luego, teniendo la curva, lo que vamos a hacer es calcular la pendiente en distintos puntos, es decir, en distintas concentraciones o distintos tiempos, y entonces vamos a tener sabemos que la pendiente en cada punto es igual a la derivada de la concentración de A respecto del tiempo. Por otro lado, nosotros sabemos que la velocidad de la reacción la podemos calcular como menos la derivada de la concentración de A respecto del tiempo, y también, según la ley de velocidad, como K por la concentración de A a la N. Y esta expresión la podemos linealizar aplicando logaritmo a ambos miembros, entonces nos queda una expresión lineal, y graficando el logaritmo de menos la derivada, es decir, de la velocidad, en función del logaritmo de la concentración de A, deberíamos poder ajustar los datos experimentales mediante una regresión lineal, y entonces la ordenada al origen va a ser igual al logaritmo de K y la pendiente igual al orden de la reacción. Los métodos que vimos hasta acá son útiles cuando tenemos reacciones sencillas, pero ¿qué pasa cuando tenemos reacciones que tienen varios reactivos? Por ejemplo, vamos a ver en este caso para reacciones con 3 reactivos. Obviamente los métodos que vamos a ver también sirven para reacciones más sencillas, pero las vamos a aplicar a estas que nos interesan. Uno de los métodos es el de las velocidades iniciales. Lo que vamos a hacer es, variando las condiciones iniciales del sistema, vamos a tratar de medir la velocidad inicial, es decir, la velocidad de reacción en el T0. Esto lo vamos a hacer, obviamente, calculando la pendiente de la curva de concentración versus tiempo para cada reactivo cuando T vale 0. Entonces, por ejemplo, si partimos con una concentración inicial de A dada, nosotros podemos plantear la velocidad inicial como la pendiente de la curva de la concentración de A en función del tiempo en T0, y además podemos decir que esto es igual a K por la concentración inicial de A a la alfa, por la concentración de B inicial a la beta, por la concentración de C, la concentración inicial de C a la gamma, donde alfa, beta, gamma son los órdenes parciales respecto a cada uno de los reactivos. Ahora, si nosotros variamos la concentración inicial y empleamos una concentración inicial de A igual a, le pusimos acá una prima para diferenciarlo, podemos llegar a obtener otra velocidad inicial que va a estar dada, en este caso, obviamente por la concentración inicial de A. En estos dos experimentos lo que hicimos fue mantener las concentraciones de B y de C iniciales constantes. Entonces,
Si nosotros dividimos ambas ecuaciones encontradas, podemos encontrar que tanto la constante como las concentraciones de B y C se cancelan, entonces la relación entre las velocidades iniciales va a estar dada por la relación entre las concentraciones iniciales empleadas del reactivo A elevados a la alfa. Y entonces, si nosotros pudimos medir la velocidad inicial en ambos experimentos, conociendo ambas concentraciones iniciales, podemos despejar así cuánto vale alfa, por ejemplo, aplicando el logaritmo a ambos miembros. De la misma manera, trabajamos para los otros reactivos, es decir, mantenemos A y C constantes, las concentraciones iniciales de A y C constantes, y variamos la concentración inicial de B, y medimos cómo varía la velocidad inicial, y después mantenemos la concentración inicial de A y de B constantes, y variamos la concentración inicial de C, y medimos cómo varía la velocidad inicial. De esta manera podemos determinar los 3 órdenes parciales de reacción. Una vez que determinamos los 3 órdenes parciales, podemos hacer una regresión lineal para calcular K. Entonces, si sobre esta ecuación aplicamos logaritmo a ambos miembros, obtenemos que si graficamos el logaritmo de la velocidad inicial en función de el logaritmo del producto de las 3 concentraciones iniciales elevadas cada una a su orden, la ordenada al origen me va a dar el valor de la constante cinética de la reacción. El último método es el método de la inundación o el método del aislamiento, que consiste en simular un sistema de un solo reactivo, es decir, vamos a agregar, si tenemos 3 reactivos A, B y C, vamos a agregar un exceso de reactivo B y de reactivo C, de manera que podemos suponer que las concentraciones de B y C iniciales son mucho mayores que la concentración de A, entonces a medida que la reacción ocurre, B y C permanecen virtualmente inalterados, como ya habíamos visto para el caso de el método integral con 2 reactivos, es decir, el consumo de A va a ser medible, mesurable, pero en cambio el consumo de B y C es despreciable respecto de sus concentraciones iniciales. Entonces, de esta manera nosotros podemos suponer que las concentraciones de B y de C se van a mantener constantes e iguales a las concentraciones iniciales, y entonces podemos trabajar con la reacción como si tuviera una constante K' que incluye a la constante cinética de la reacción, pero también a las concentraciones iniciales de B y de C, cada una elevado a su orden respectivo. Esto es lo que nosotros llamaremos una reacción de pseudo alfa orden, o sea, si fuera que alfa vale 1, podemos decir que es de pseudo primer orden y así. De esta manera podemos trabajar con otro de los métodos que ya vimos. Terminamos acá entonces con la primera parte de cinética química. Ya pueden hacer los problemas 1 a 7 de la serie 9. Recuerden que tienen los videos con la resolución. La idea es que primero intenten hacerlos solos y después recurran a la ayuda del video. En los videos próximos de la segunda parte sería de la teórica, vamos a ver qué ocurre en el sistema cuando variamos la temperatura.